Estimadas y estimados alumnos, bienvenidos a este mini clip. Les habla el asesor virtual Luis Enrique Montiel y en esta ocasión vamos a explicar mediante un ejemplo cómo resolver el proyecto integrador denominado el movimiento de una partícula correspondiente al módulo 18. Antes que nada, pues en esta actividad, en este proyecto, pues tendrán que emplear todos aquellos conocimientos que adquirieron en las 3 semanas anteriores. Por ello es importante que vayan recapitulando todas las actividades trabajadas desde semana 1 hasta semana 3. Vamos a aplicar varios conceptos o varios procedimientos que ya han realizado con los que ya están familiarizados, ¿no? Sobre todo y específicamente en las fórmulas de derivación y de integración, así como con el teorema fundamental del cálculo. En esta ocasión el problema nos indica que de manera inicial sabemos la velocidad de la luz y que hay laboratorios que se dedican sobre la física de las partículas y quieren saber si una partícula puede alcanzar la velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y en este ejemplo, pues estamos trabajando que una partícula tiene una aceleración que está dada por la siguiente función. Función doble prima de t es igual a 6t cuadrada menos 8t más 5. Repito, esta función que ustedes ven en pantalla y que está un poco sombreada, que la estoy sombreando en este momento, no es idéntica a la que tienen ustedes en plataforma, pero es similar, por lo que nos dará un parámetro o les dará un parámetro a ustedes para que puedan guiarse sobre este ejemplo que estaremos desarrollando. En el primer inciso nos piden que determinemos la velocidad, que determinemos, perdón, la función de la velocidad y que evaluemos esa función cuando el tiempo sea igual a cero, cuando t tome un valor de cero. Antes de comenzar con la explicación, pues quisiera retomar esta parte. ¿Por qué tiene dos comas? Pues esta es doble derivada, es decir, que cada comita pues representa que se ha derivado una ocasión. Como tiene dos, pues es una doble derivada y corresponde a una función de aceleración, ¿no? Si tú quieres regresar mediante un proceso de integración para quitarle una de las comas, entonces estarías teniendo una derivada normal y estarías representando una función de velocidad. Y si quieres integrar esa función de velocidad, pues estarías hallando la función de posición, es decir, que ya no está derivada. Recuerden que en un inicio, en la primera semana, nosotros trabajamos con una función de posición y pasamos a una función de velocidad y ahora tenemos una función de aceleración porque ahora tenemos una doble derivada. ¿Sale? Entonces vamos a pasar de la función aceleración a una función de velocidad. Y para que esto sea posible, lo primero que tenemos que hacer es realizar una integral de la función que nos están dando en plataforma. En este caso, pues nuestro ejemplo nos dice 6t cuadrada menos 8t más 5. ¿Sale? Pero aquí se me fue un número. Eh, Acá abajito es 6t cuadrada menos 8t más 5. Ahí está. ¿Sale? Y pues vamos a trabajarla de la siguiente manera. Dice que hay que integrar esta función, entonces vamos a poner integral de la doble derivada de t va a ser igual a 6t cuadrada menos 8t más 5 diferencial de t. Recuerden que si estamos trabajando con una variable t, nuestro diferencial, tiene que estar en esa misma variable. Si hablamos de la variable x, pues tendría que ser diferencial de x, pero ahorita estamos trabajando con respecto de la variable t que representa al tiempo. ¿Vale? Ya saben ustedes que como es un polinomio, pues hay que separar en integrales. Entonces tendremos la integral de 6t cuadrada menos la integral de 8t más la integral de 5dt, ¿no? Como en la semana anterior, pues hay que recordar que todas las constantes, como el 6, el 8 y el 5, tienen que estar fuera del signo integral, como lo pueden ver en este segundo paso. ¿Vale? La integral queda únicamente con la variable dentro, pero fuera las constantes, es decir, por eso el 6, el 8 y el 5 ya están fuera, y ya saben que dentro nos va a quedar t cuadrada diferencial de t diferencial de t y diferencial de t, puesto que la diferencial está multiplicando a los tres términos que integran a este trinomio. ¿Sale? Ya saben ustedes la fórmula que hay que aplicar. Recuerden que como estamos trabajando
con una variable elevada a un exponente, pues al exponente hay que incrementarle 1, pero también hay que incrementárselo como si fuera un denominador, ¿sale? Entonces nos va a quedar t al cubo entre 3 multiplicado por el 6 de afuera, entonces por eso nos queda 6t cúbica sobre 3, menos nuevamente t diferencial de t, la t está elevada al exponente 1, hay que incrementar 1 en ese exponente, entonces se convertiría 1 más 1, se convertiría en t cuadrada, se convertiría, y también en la parte del denominador tendría que estar ese 2 que apareció como exponente, ¿vale? Ya multiplicado por el 8 que sacamos en el paso anterior, diría 8t cuadrada entre 2, más la diferencial de t, al integrar esa diferencial de t, pues únicamente nos queda t, multiplicado por el 5 de afuera, pues nos va a quedar 5t. Resolvemos, vemos si es posible que el numerador pueda ser divisible entre el denominador, es decir, que el 6 sea divisible entre el 3, y vemos que efectivamente 6 entre 3 corresponde a 2, 2t cúbica porque mantenemos la misma variable y el mismo exponente, simplemente hicimos la división de 6 entre 3. Menos, analizamos nuevamente o valoramos si el 8 es divisible entre el 2 y efectivamente 8 entre 2 corresponde a 4 y mantenemos la misma variable con su exponente cuadrático, más 5t. Aquí no hay prácticamente nada que resolver, porque ya está resuelto el 5t, no hay nada más que hacer con este término y le incrementamos la constante de integración. Ustedes recordarán que la semana pasada pues no estábamos tomando en cuenta esta constante de integración, pero hoy sí es importante que la consultemos o que la tengamos ahí escrita porque nos va a ayudar más adelante. ¿Vale? Ya tenemos la función integrada, ya quitamos de esta doble derivada, al integrarla eliminamos una coma, ¿sale? Una de las comitas que están ahí arriba, de tal manera que solamente nos queda f' de t, ya no f doble prima, sino f' nada más. Tenemos una sola derivada, por lo que ya tenemos en este momento, lo que acabamos de encontrar es la función de la velocidad, que es lo que nos está pidiendo en este primer inciso, la función de la velocidad. Y ahora sobre esta función vamos a trabajar evaluándola cuando t tome el valor de 0. Es decir, a esta función en cada una de las t las vamos a sustituir por el valor 0. Por lo que tendrá que decir f' cuando t valga 0 va a ser igual a 2 por 0 al cubo menos 0 al cubo, 0 al cuadrado por 4 más 5 por 0 más la constante de integración. ¿Sale? Cualquier cantidad elevada, cualquier 0 elevado al cubo y multiplicado por una constante siempre se va a hacer 0. El 0 afecta a las multiplicaciones, pero también afecta a las potencias. Entonces, cualquier cantidad multiplicada por 0 o cualquier potencia que tenga la base 0, pues va a seguir siendo 0. ¿Sale? Entonces, 0 al cubo es 0, por 2 sigue siendo 0, 4 al cuadrado es 0, por 4 sigue siendo 0, 5 por 0 se hace 0, entonces nos quedaría 0 menos 0 más 0, pues tendríamos que la constante de integración pues es, o tendríamos que establecer que c es igual a 0. Por eso era importante que tuviéramos en este caso c, ¿sale? C es igual a 0, de tal manera que diríamos 0 más c, despejamos la c y el 0 pasaría para el otro lado, c sería igual a 0, ¿sale? Entonces, de esta manera diríamos que cuando la función ya la de la velocidad y toma un valor de 0, pues efectivamente la constante de integración nos va a valer 0, ¿vale? Para el segundo inciso, nos pide que determinemos la función de posición, ¿sale? La cual se sabe que en el instante t0 toma un valor de 2, ¿sale? Entonces, ustedes observen acá arriba, ¿sale? Teníamos una función de doble derivada que era la de la aceleración. Cuando aplicamos la integral, quitamos una coma y encontramos la función de velocidad. Pero si volvemos a integrar esta que encontramos, vamos a encontrar la función de posición porque le estamos quitando las dos derivadas, ¿sale? Entonces vamos a retomar esta función que habíamos integrado en un principio, que dice f' de t es igual a 2t cúbica más 4t cuadrada más 5t más la constante de integración. La vamos a volver a integrar, esta que estoy señalando. Ya no le puse la constante de integración, porque más adelantito va a volver a aparecer, ¿sale? Entonces vamos a derivar, a integrarla, perdón, nuevamente. Entonces escribimos integral de f' de t. Recuerden que en el paso anterior era integrar f doble prima de t, ¿sale? O sea, la doble derivada. Ahorita solamente es la derivada, una sola derivada. Es igual
a 2t cúbica menos 4t cuadrada más 5t diferencial de t. Te repito, este diferencial multiplica a los tres términos que integran este trinomio, ¿sale? Entonces nos va a quedar 2t cúbica diferencial de t menos 4t cuadrada diferencial de t más 5t diferencial de t. Ya sabes que como es un polinomio hay que separarlo y los números o las constantes, los coeficientes, tendrán que estar fuera del signo integral como lo puedes ver en el paso que yo estoy señalando. El 2, el 4 y el 5 quedan fuera del signo integral y dentro únicamente nos quedan las variables con sus exponentes. T cúbica diferencial de t, t cuadrada diferencial de t, t diferencial de t. Recuerda que este diferencial multiplicó a cada uno de los integrantes o de los términos que integran el trinomio. Y ya sabes la fórmula nuevamente. Cualquier variable elevada a un exponente, al exponente le tienes que incrementar 1, pero también tendrá que aparecer ese nuevo exponente como denominador. Si tiene un exponente 3 y le incrementas 1, se convertirá en 4. Y ese exponente 4 también aparece como denominador. ¿Vale? Entonces nos va a quedar t cuarta sobre 4, pero también multiplicado por el 2 que estaba fuera del signo integral. T cuadrada, acuerda que como el cuadrado también hay que aumentarle 1, se va a convertir en t cúbica, pero también tiene que aparecer ese número 3 como denominador. Y esa t cúbica entre 3 multiplicado por el 4 de afuera nos aparece 4t cúbica sobre 3. La t que pareciera que no tiene exponente, pues en realidad ya sabes que tiene un exponente 1. Si le incrementamos otro más, entonces dirá t cuadrada sobre 2 multiplicado por el 5 de afuera, 5t cuadrada entre 2. Y tendríamos en este momento pues prácticamente ya integrada la función de velocidad que habíamos hallado en el inciso anterior y ya tenemos establecida la función de posición, ¿sale? T cuadrada, t cuarta entre 2 menos 4t cúbica sobre 3 más 5t cuadrada entre 2 más la constante de integración, ¿sale? Si tú valoras o evalúas esta función que acabamos de encontrar con t igual a 0, pues vamos a encontrar nuevamente que el valor es 0, pero dice que toma un valor de 2, entonces este 2 lo vamos a sustituir en lugar de la constante, ¿sale? En lugar de c vamos a poner el valor 2, que es el valor que nos están diciendo que toma esta función, ¿no? Dice, ¿cuál es la función de posición? La cual se sabe que en el instante t igual a 0 toma un valor de 2. Entonces, sabes que si tú evalúas esta función con el valor 0, pues se va a hacer 0, pero toma un valor de 2 aquí dice específicamente. Entonces, la constante va a tomar ese valor de 2. Quiere decir que en lugar de que pongamos c, vamos a escribir el valor 2, que es el que nos está diciendo en el planteamiento. Pero lo que nos interesa en este momento es que tú demuestres que has aprendido a integrar o pasar de una función de aceleración que es doble derivada a una función de velocidad, ¿sale? Que es quitar una de esas derivadas y volver a integrar esa función de velocidad para hallar la función de posición. Esta función de posición es la que vas a estar trabajando en los incisos siguientes, ¿sale? En el inciso C te pide que identifiques cuánto ha recorrido una partícula en un intervalo de tiempo 3,6. Entonces vamos a aplicar en este momento, yo te sugiero el teorema fundamental del cálculo, porque tenemos un límite inferior y un límite superior diciendo que va de 3 a 6, ¿sale? Pues de 3 a 6, función de t va a ser igual a la integral de 3 a 6 de t cuarta entre 2 menos 4t cúbica entre 3 más 5t cuadrada entre 2. Aquí quiero aclararte algo muy importante, ¿sale? Antes de que te cause cualquier confusión. Si tú observas, el primer término del trinomio dice 2t cuarta entre 4, ¿sale? Y luego ya en el siguiente paso ya dice t cuarta entre 2. ¿Cómo es que pasó de 2 cuartos a un medio? Pues fácil, no es una equivalencia. 2 cuartos equivale a tener un medio. ¿Y por qué no escribo el 1? Porque el 1 como coeficiente tampoco es necesario escribirlo, así como el 1 no se escribe como exponente porque se sobreentiende que ya está ahí presente, pues también el coeficiente 1 se sobreentiende que ya está escrito, aunque no aparezca de forma textual, ¿sale? Recuerda, ¿por qué pasó de 2 cuartos a 1 sobre 2 o un medio? Porque 2 cuartos equivale a tener un medio y el 1 como coeficiente, así como los exponentes, tampoco es necesario escribirlo, ¿vale?
Entonces, esta función de posición la vamos a evaluar con el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Es decir, vamos a sustituir en lugar de las t el límite superior, que es 6, y también en lugar de las t vamos a sustituir el límite inferior, que es el 3, ¿vale? Del lado izquierdo de tu pantalla, tú observas que ya sustituí en lugar de la t a la cuarta, el 6 a la cuarta, perdón. En lugar de t cúbica por 4, ya dice 6 cúbico por 4, y en lugar de que diga t cuadrada por 5, ya dice 6 al cuadrado por 5, ¿sale? Vamos a resolver estas operaciones con la ayuda de tu calculadora. Ya lo sabes hacer. 6 elevado a la cuarta te va a resultar 1296, ¿sale? 6 elevado al cubo y va a ser 216, que tiene que estar multiplicado también por el 4, ¿sale? 216 que tiene que estar multiplicado por el 4. 6 al cuadrado se convierte en 36, que tiene que estar multiplicado por el 5 y que a su vez tiene que estar dividido entre 2, más el valor que tomó la constante desde el inciso anterior, que era el número 2, ¿vale? Vamos a resolver. 1296 entre 2 son 324, ¿vale? 216 por 4 entre 3 te resulta 288. Recuerda que también aquí está presente un signo de resta y hay que mantenerlo, ¿no? 216 por 4 entre 3 te va a resultar 288. 36 por 5 entre 2 te va a resultar 90 más el número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar simplemente estos resultados. 324 menos 280 más 90 más 2 te van a resultar 128. ¿Sale? Vamos ahora al siguiente punto, que ahora es sustituir en lugar del valor de t el límite inferior, que es 3, o del intervalo el número más pequeño, que es 3. 3 elevado a la cuarta, 3 elevado al cubo por 4, 3 elevado al cuadrado por 5. 3 a la cuarta resulta 81, que se tiene que dividir entre 2. 3 al cubo se convierte en 27. Recuerda que ese tiene que estar afectado por el 4, multiplicándose y dividiéndose entre 3. 3 al cuadrado se convierte en 9, que tiene que multiplicarse por 5 y dividirse entre 2. De tal manera que al tener 81, o mejor dicho, al elevar el 3 a la cuarta se convierte en 81 y 81 dividido entre 2 nos da un resultado de 40.5, ¿vale? 3 elevado al cubo se hace 27, 27 por 4 entre 3 se convierte en 36, 3 elevado al cuadrado se convierte en 9, 9 por 5 entre 2 es equivalente a tener 22.5, más el 2 que habíamos escrito desde el inciso anterior como constante de integración. Entonces hacemos la sumatoria, 40.5 menos 36 más 22.5 más 2 es igual a 29. Y hacemos la solución. Vamos a restar, como lo dice el teorema fundamental del cálculo, la evaluación cuando tomas el número mayor menos la evaluación de la función cuando tomas el número menor. A 128 le vamos a quitar 29 y vamos a tener un resultado de 99 para esta primera evaluación del intervalo, ¿sale? Y dice que en base a esto determinemos los puntos máximos y mínimos en la función de posición si es que existen, ¿sale? Si es que existen. Entonces, nuevamente, observa que la que estás trabajando para este inciso o la que se tiene que trabajar es la función de posición porque te lo está indicando desde el planteamiento, ¿sale? La función de posición es cuando ya aplicamos a la fórmula inicial o a la función inicial que la integramos dos veces, ¿sale? A esa función de posición, ¿sale? La vamos a derivar, ¿sale? Pudiéramos ir directamente a obtener la función anterior del inciso B, ¿vale? Del inciso B pudiéramos tomarlo, ¿vale? Pudiéramos tomarlo, pero en este caso vamos a hacer la derivada, ¿vale? Vamos a hacer la derivada de ese inciso B para ver si podemos llegar nuevamente a la función de velocidad, ¿sale? Vamos a pasar de la función de posición, tenemos que pasar a la función de velocidad y para ello, te repito, es necesario hacer una derivada, ¿sale? Tú la puedes escribir directamente porque pues ya lo sabes que así va a pasar cuando tú derives esta función, pues vas a llegar a la función que tuviste en el primer inciso, pero lo voy a volver a hacer aquí para que recuerdes por qué llegamos a ello con la función derivada, ¿vale? Hay que derivar la función, entonces el 4 baja, este 4 que acompaña como exponente a la t, baja como coeficiente
y al 4 del exponente le restamos 1. Entonces, baja como coeficiente y al 4 le vamos a restar 1. Lo mismo con el exponente cúbico que acompaña al segundo término de la variable t. Baja como coeficiente, ¿sale? Y le restamos un 1 en el exponente, ¿sale? El 2 que acompaña el cuadrado, que acompaña a la t cuadrática, baja como coeficiente y se le resta 1 a ese exponente, ¿sale? Entonces nos va a quedar 4t a la 4 menos 1 sobre 2. 3 por 4t al elevado a la 3 menos 1 sobre 3. 2 por 5t a la 2 menos 1 sobre 2. Hacemos las restas pertinentes y las multiplicaciones. Nos va a quedar 4 menos 1, t cúbica, ¿sale? Por 4, 4t cúbica. Entre 2, 4 entre 2, se va a convertir en 2t cúbica, ¿sale? T elevado a la 3 menos 1 se va a convertir en t cuadrada por 4, 4t cuadrada por 3 son 12t cuadrada. Entre este 3 se vuelve a convertir en 4t cuadrada, ¿vale? T a la 2 menos 1 se convierte en t lineal o t elevado a la 1 por 5 se convierte en 5t por 2, 10t entre 2, 5t. Y esta ya sería la función derivada de la función de posición, que te repito, observa esta función, 2t cúbica menos 4t más 5, es la misma que tú hallaste en el primer inciso, 2t cuadrada menos 4t cuadrada más 5t. 2t cúbica, perdón, menos 4t cuadrada más 5t es exactamente la misma que tú estás derivando. Simplemente yo lo puse así este procedimiento porque es necesario que recordemos la derivación, ¿sale? Aquí en este paso, pues si tú lo entiendes, pues tendrías que poner directamente la función que tú obtuviste en el primer inciso, ¿sale? Y la vas a evaluar, ¿sale? Pero para evaluar si hay máximos y mínimos, pues recuerda que tienes que hacer un proceso de factorización, ¿sale? Y observa que en el ejercicio que hicimos de factorización en las semanas anteriores, podíamos aplicar la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas o también podríamos aplicar un proceso de factorización. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, ¿sale? Que tú tienes que considerar, que dice t cúbica, ¿sale? Tenemos una t cúbica. Entonces aquí el proceso tendría que ser diferente. Si tú factorizas por término común, es decir, el que esté presente en los tres términos, que es la t, ¿vale? La t sería el término común que estoy seleccionando en este momento, multiplicaría a 2t cuadrada menos 4t más 5. ¿Para qué? Para poder obtener o para volver a obtener t por 2t cuadrada, volveríamos a tener 2t cúbica, ¿sale? T por 4t cuadrada, perdón, t por 4t, tendríamos otra vez el 4t cuadrada. Y 5 por t, volveríamos a obtener este 5t, factorizando por término común. Sin embargo, con lo que te queda dentro del paréntesis, es muy poco probable que tú puedas hacer una factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Por qué? Porque entonces va a estar afectada esa factorización por la t que te va a quedar fuera. Entonces, pudiéramos decir que va a ser muy complicado o va a ser prácticamente imposible que detectemos si hay un máximo o un mínimo. De hecho, si esta función que estoy señalando en este momento, que es la función de posición, ¿vale? Y tú la llevas a una calculadora graficadora, te va a aparecer esta parábola, ¿sale? Y tú observas aquí que no hay un máximo y un mínimo. No sé si recuerdes que en la primera actividad, pues te aparecía una especie de S, un punto alto y un punto bajo. Aquí no aparece, simplemente es una parábola y no tienes punto de referencia para decir dónde es el pico más alto y dónde es el pico más bajo para que tú puedas decir si hay un máximo o un mínimo. Y con este análisis tú ya pudieras decir si existen o si no existen los máximos y mínimos, ¿vale? En el siguiente inciso te pide que definas cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en los intervalos de tiempo 2,4 y 5,6. Nuevamente, te pide que trabajes con la función de posición, ¿sale? A la que te resultó de aplicar la doble integral, ¿sale? Cuando ya le quitaste la doble derivada.
y vamos a aplicar la razón de cambio promedio. Entonces, cuando tengas esta función ya plenamente identificada, la vas a evaluar con los intervalos como lo hiciste en la primera actividad integradora de este módulo, ¿vale? En la primera semana. Vamos a evaluarla cuando tome el valor de 2, que es el límite inferior del intervalo, y cuando tome el valor de 4, cuando es el límite superior de este intervalo, ¿vale? En lugar de las t, en lugar de que diga t a la cuarta, o 4t cúbica, o 5t cuadrada, va a tener que decir 2 a la cuarta, 4 por 2 al cubo, 2 al cuadrado por 5, ¿vale? Y vamos a ir resolviendo. 2 a la cuarta se convierte en 16. 2 al cubo por 4 se convierte en 32. 2 al cuadrado por 5 se convierte en 20. 16 entre 2 son 8. 32 entre 3 son 10.66. 20 entre 2 son 10, más la constante de integración que trabajamos o que establecimos desde un inciso anterior. ¿Sale? Sumamos 8 menos 10.66 más 10 más 2, tenemos 9.34. Ahora hacemos lo propio, pero cuando toma el valor de 4. 4 a la cuarta se convierte en 256. 4 al cubo por 4, 256. 4 al cuadrado por 5, 80. 256 entre 2 se hace 128. 256 entre 3, 85.33. 80 entre 2, 40. Más 2. Y vamos a sumar 128 menos 85.33 más 40 más 2. Vamos a obtener 84.67. Y ahora, lo que nos están pidiendo es la razón de cambio. Lo que tenemos que hacer es restar a este 84.67, es decir, el resultado cuando obtuviste el límite mayor del intervalo, menos el resultado del límite inferior del intervalo, del 84.67 menos 9.34, haces la resta y lo que te salga te divide entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sale? Entre 4 menos 2. Hacemos las operaciones, 4 menos 2 son 2, 84.67 menos 9.34 son 75.33. Haces la división, 75.33 entre 2, te resultan 37.66, ¿vale? Este mismo procedimiento lo vamos a aplicar para el segundo intervalo, de 5 a 6. Primero sustituimos el 5 en lugar de todas las t y después sustituimos el 6 en lugar de todas las t. Es decir, 5 elevado a la cuarta, 5 elevado al cubo por 4, entre 3, 5 elevado al cuadrado por 5 entre 2, sumándole ese 2 que pusimos como constante de integración. ¿Vale? 5 elevado a la cuarta, perdón, son 625. 5 al cubo por 4 son 200. 5 al cuadrado por 5 son 125. Y hacemos las divisiones. 625 entre 2 tenemos 312.5. 500 entre 3 resultan 166.66. 125 entre 2 es 62.5 más 2. Haces las operaciones, sumas y restas, 312.5 menos 166.66 más 62.5 más 2 son 210.34. Mismo procedimiento, pero ahora considerando que las t valen 6. 6 6 a la cuarta, perdón. 6 a la cuarta entre 2. 6 al cubo por 4 entre 3. 6 al cuadrado por 5 entre 2, más 2. 6 a la cuarta son 1296. 6 al cubo por 4 son 864. 6 al cuadrado por 5 son 180. Y hacemos las divisiones. 1296 entre 2, 648. 864 entre 3, 288. 180 entre 2, 90. Más 2. Haces tus operaciones aritméticas. 248 menos 288. Repito, 648 menos 288 más 90 más 2 son 452. Estos dos mismos resultados los vamos a evaluar o los vamos a trabajar de la misma manera que en el intervalo anterior. A 456 le vamos a restar 210 menos 34 y lo que nos salga lo vamos a dividir entre la diferencia de los intervalos, es decir, 6 menos 5. ¿Sale? Hacemos la resta, 452 menos 210.34 nos resultan 241.66. Entre 6 menos 5 es 1, entonces vamos a tener nuevamente para este intervalo una cantidad de 241.66.
0.66. Y con esto tú ya terminaste la parte matemática de este proyecto integrador. Lo que te faltaría a continuación es analizar y dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón del cambio promedio en los intervalos de interés? ¿Sale? Imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estuviéramos hablando o calculando ingresos. ¿Qué utilidad tendría el cálculo de la razón de cambio promedio en el contexto de un negocio familiar? Argumenta tu respuesta en máximo 10 líneas. Aquí quiero señalar muy bien esto, que tienen que ser como mínimo 10 líneas. Y finalmente, no olvides enviar tu proyecto integrador, tu documento con la nomenclatura solicitada y dentro de los tiempos solicitados. Y con esto estaríamos concluyendo la explicación o ejemplificando la explicación de cómo resolver un ejercicio similar del proyecto integrador de la semana 4 del módulo 18. Saludos, espero que sea de apoyo para ustedes y quedo al pendiente de sus entregas.